Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues aquí Rafa Karkenovi nos trae algo bastante interesante. Mira, se llama Unholy Orpheus. La canción Reincarnation. Directo en el Toyosu Pit. Bueno, dice tú, el nombre se parece mucho a otro, ¿no? Se parece mucho a Unlucky Morpheus. Vamos a explicarlo. A ver. Esto es, lógicamente, es una banda de Japón, death metal sinfónico y, bueno, a ver, si lo explicamos bien. Aquí esto es, los miembros te sonarán Shiren, voz y guitarra, Jill, violín, Jinja, guitarra, Ogawa, bajo, Fumilla, batería. Es, al igual que Quadrato, otro proyecto paralelo de Unlucky Morpheus, ¿vale? Ujú. Pero sin Fuki, pero con Shiren como vocalista, ¿vale? Esto se hizo en 2024, bueno, a partir de 2024, aunque comenta aquí Rafa Karkenovi que ya hicieron la prueba hace años con un solo tema. em, bueno, hace años no, el año pasado. Y bueno, la cosa es que se han desviado hacia el death metal, pero continuando y conservando con los elementos sinfónicos, ¿sabes? Hombre, con el tema de que Jill está por ahí con el violín, pues la verdad es que no me Ya extraña. me ha ganado, a mí ya me ha ganado. Sí, 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 sí. Bueno, me comenta aquí que hay una intro de Jill que se llama What is Dead, que es el tema que da el nombre al disco. Y aunque es otra pista, pero bueno, esto es como, no sé si decirte que esto es una reacción doble o una sencilla más un añadido. Bueno, vamos a darla como dos por la extensión que van a ser 22 minutos. Así que nada, vamos a darle a disfrutar. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá.
Bueno, ya que él hace una pausa, vamos a hacerla nosotros. Ostras, Madre mía. ostras. Bueno, ¿qué te parece? Estoy todavía en shock. Se me ha quedado para la neurona y estoy asimilándolo, pero madre mía, cómo suenan. Qué velocidad. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Mucha velocidad, mucha contundencia. Oye, genial. Tiene muchísima calidad. Bueno, como era de esperar, ¿no? Esa intro, por cierto, ha sido maravillosa. Yo se la enviaba a Tim Sí, Burton sí. para la serie esta de Wednesday, de los Adams. Fantástico. Mm, todo lo que estoy viendo me está gustando. Bueno, el pie de micro es una... Es flipante. Estaba mirándolo, digo, ¿es un alien? No, no, no es un alien. Es el esqueleto de una cabra. es impresionante, tío. Bueno, la cabeza del esqueleto de una cabra. El resto ya habría que verlo más en profundidad, pero Ujú. Bueno, estoy pensando que me suena mucho a tipo Children of Bodom. no controlo yo tanto. A Children of Bodom no lo he escuchado tanto, así que tú me puedes decir más. Yo lo que sí veo es que, a pesar de todo el caos organizado de algo tan brutal como lo que están ofreciendo, sin embargo, se escucha todo a la perfección y es alucinante. Increíble. Claro. Fumilla está ahí a tope, ¿eh? Sí, sí, lo de Fumilla es... Fumilla está ahí con Jill, están ahí a tope. hace que Le todo... va a salir, bueno, a Jill le va a salir humo de las cuerdas Ostras, con el arco. sí, hace que tiemble todo. Y es impresionante, ¿no? Porque, claro, am, el tema de... Bueno, Shiren, aparte, Shiren es de esta gente que hace absolutamente de todo. Sí, De todo, de todo, de todo. Esta gente que son, que cantan, que tocan, que hacen arreglos, que componen, que, en fin, son gente que están tocadas por una varita mágica y te hace absolutamente de todo, ¿no? Así que, bueno, am, creo que también es productor musical, así que fantástico, fantástico. Mira, la impresión primera ha sido de impacto, de impacto. Y estoy en shock. Lo quiero asimilar. Veo aquí también un piano y una guitarra. Una guitarra que, bueno, no sé si pertenecerá al mismo que está o falta alguien aquí. De es momento, que es que de momento lo que veo en el escenario es a Jill, veo a Shiren, veo a Fumilla y de guitarra. Bueno, pues tiene que ser lo que ha dicho aquí Rafa, ¿no? Es decir, a quien ha dicho que no tiene que me ser acuerdo ahora mismo. Jinja, tiene que ser Jinja, ¿no? Tiene que ser Jinja. Que bueno, que Jinja es Sí, sí, es otro virtuoso. otro virtuoso, sí, Virtuoso, efectivamente. otro virtuoso. Claro, claro, a mí lo que me... Claro, es porque Shiren ahora mismo está solamente cantando y tiene ahí la guitarra huérfana en un Sí, lado del escenario, pero bueno, también él toca. Venga, sí, vamos ya a continuar. sabemos que toca con la camia, toca alguna vez. Vamos a continuar.
Bueno, ¿Ya se han pasado los 22 minutos? no, 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 no. Es que claro, digo, yo es que no sabía, es que veía el vídeo de 22 minutos, digo, a ver cuánto dura la canción. Pero no, Ah, no. Ha terminado ahora, vale, vale. Es que yo ya pensaba que iba a ser una canción. Decía yo, ríe tú del yo compro Keeper los 22 minutos, ¿eh? iba a decir yo, ríete tú del Keeper of the Seven Keys, que eran 14, ¿no? No, Eh, 14 no, eran 18. 18, ¿seguro? No, el Keeper eran 12. El que eran 18 es el de Mago de Oz, la última canción del Mago, Gaia 2. Mago no cuenta, Mago no cuenta, Mago no cuenta. Mira, mira, está parpadeando las luces y todo. Es que voy a hablar de Mago y me enveneno. Eh, Mago tuvo una primera época muy buena y después Chus lo corrompió todo, ¿vale? Así Sí, que sí, en el momento que se fue José, se han empezado ahí. fue José, se fue Fran y se fue todos, ¿vale? Es decir, lo que era originalmente Mago se fue a la Ya mierda. no. Bueno, a lo que iba. Bueno, pues ya está. Es decir, hemos visto la intro y el tema. Perfecto, entonces genial. A ver, cositas, cositas. Em, Me he quedado alucinado, es decir, con la capacidad que tiene de deja el micro, se va con la guitarra que además está fija, ¿vale? Sí, Es decir, que tiene que ser incómodo porque muchas veces la guitarra la llevas y te la adaptas al cuerpo y tal. em, y de pronto hace un solaco increíble, hace guitarras dobles, hace armonía triple con Jill, con Jill. ¿vale? Eso me ha dejado loco. Y de la manera, mira, esto tú te lo traes, tal y como han tocado este tema, con la contundencia, el virtuosismo, la calidad técnica, vocal, melódica por parte de Jill tocando el violín, tú esto lo traes a Europa en un festival de este estilo, lo ven los otros grupos, dejan Y los otros dicen, grupos, venga, venga, hasta se luego, que van, nos dice, hasta vamos. luego, me voy, Que nos abandono, vamos ya, ya. abandono. Y después yo voy a tocar detrás de esto, ni mijita, me voy. Yo lo haría, ¿eh? Es impresionante. Yo le diría, nuestro tiempo, usarlo vosotros. Sí, sí. Seguir tocando. Claro, claro, porque esto ya, mira, esto ya es, Madre mía. ya enlazan con otra canción. Impresionante. Rafa, pues de lujo, ¿eh? Mira que ya tenemos aquí podemos ya, es el universo Unlucky, ¿no? Es decir, Unlucky Morpheus, Quadratum, Anjali. Anjali, ¿cómo Unholy, era? Orfeus. Unholy Orpheus. Orfeus, sí. Claro. Nada, pues ya tenemos aquí a Morfeo y a Orfeo. Así que, bueno, a ver, Orfeo era, sí, era el que encantaba la naturaleza, ¿no? Era, creo, algo Pues así. no me acuerdo. Y Morfeo era el del dios El del del sueño, sueño, sí. del sueño. Vale, hay que repasar la Historia, mitología. ¿eh? La mitología, mitología. Porque esto de historia, tú sabes, los dioses, bueno, si lo consideras historia, ya estamos hablando de otro tema. Pero sí, 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 es verdad. Genial. Pues amigos, si os ha encantado tanto como nosotros, pues agradece un like, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Em, ya sabéis, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho Rafa Karkenobi. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo, tanto miembro del canal como Patreon, están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.